La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
Jesús, nuestro Dios, reinará por siempre, tú reinarás, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios, reinará por siempre, tú reinarás. reina, reina aquí, nuestro Dios, nuestro Dios, Reinará por siempre tú reinarás. Nuestro Dios, reinarás por siempre, tú reinarás. Nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios, reinará por siempre, tú reinarás. Nuestro Dios, reinarás por siempre, tú reinarás. Nuestro Dios, por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará por siempre, tú reinarás. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Caminar por las calles de Quito es una experiencia realmente inolvidable. Es como volver al pasado. Nos envolvemos entre sus tradiciones, su gente, su folclore y su música. Este es el sonido habitual cuando llegan las fiestas de Quito. Pero este es el sonido del Coro Voz Andes, un sonido de gala para celebrar a San Francisco de Quito con el Coro Voz Andes. En homenaje a Quito por sus 490 años de fundación, el Coro Voz Andes se presentará en un concierto memorable, con más de 60 voces, en un escenario multicolor, para engalanar las fiestas de la ciudad Luz de América.
Sabemos que el coro Voz Andes es tradición quiteña, pero también fe y esperanza. Por eso lo tendremos con un repertorio de música de Navidad para celebrar el nacimiento de Jesús. Vive la experiencia inolvidable de ver y escuchar al coro Voz Andes en su concierto Do Re Mi Fe, Ecos de Esperanza, los días 23 y 24 de noviembre en la Casa de la Música. El coro Voz Andes en concierto. Compra tus entradas a través de nuestro sitio web hcjb.org. Muy buenas noches, hermanos amados, Dios los bendiga. Un saludo especial para la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Bienvenidos a este tiempo de edificación y una bienvenida también para todos aquellos que se van uniendo poco a poco a este tiempo de estudio, a este tiempo de revisión de teología sistemática, hermanos amados. Son tiempos en los cuales el Señor nos permite ser edificados, nos permite seguir creciendo. Una bendición para nuestra vida. Hermanos amados, hoy continuamos con el estudio de un área doctrinal muy importante dentro de la familia de Dios y es la doctrina del hombre. Algo que tiene mucho que ver con nosotros, los seres humanos, aspectos del hombre, la forma en que se relaciona con el Señor. Y hay un tema que, bueno, ya lo habíamos tratado ya hace un par de semanas atrás. Y nada más para poder continuar con el tema de esta noche, le quiero recordar que acerca de la doctrina del hombre habíamos hablado ya de que somos creados, hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios. Revisamos qué es ser hecho a la imagen de Dios y también habíamos revisado acerca de la caída, cuando la imagen de Dios queda distorsionada en el creyente, bueno, en la persona, más bien dicho, en el ser humano, y queda distorsionada, se perdió la imagen de Dios a través del pecado cometido por el ser humano, pero también le había compartido de que hay redención en Cristo, que hay una recuperación progresiva cada día más de la imagen de Dios en nuestra vida. Esto usted le puede revisar en los videos que quedan guardados en el historial de YouTube o de Facebook, y ahí los puede revisar con tranquilidad. Pero esta noche vamos a continuar, mis hermanos amados, y el tema tiene que ver con el regreso de Cristo, porque al regreso de Cristo hay una completa restauración de la imagen de Dios, de la imagen del Señor en nosotros. La promesa asombrosa del Nuevo Testamento, hermano amado, es que así como hemos sido semejantes a Adán, o sea, sujetos a muerte, sujetos a pecado, seremos también semejantes a Cristo, moralmente puros, nunca más sujetos a muerte. Repito lo siguiente, hay una promesa asombrosa, hermanos amados, en el Nuevo Testamento, que nos enseña de que así como hemos sido semejantes a Adán, esto es, en la muerte y en el pecado, también nosotros seremos semejantes a Cristo en todo lo que implica ser semejante al Señor, que ya lo vamos a detallar más adelante. Por lo tanto, hay una completa restauración de la imagen de Dios en nuestra vida en ese retorno de Cristo, cuando nos veamos con el Señor cara a cara. Para esto le quiero pedir que revise en su Biblia, por favor, la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, hermanos amados. Primera a los Corintios, carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 49. Escuche lo que le voy a leer. Dice así: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen celestial. Así como hemos sido semejantes a Adán, terminaremos siendo semejantes a Cristo. Yo quiero que esto usted tenga en su corazón, lo asimile. Qué hermosa promesa para nosotros. Hay algo que está escrito, está dado en la palabra, y es que tú y yo, que somos creyentes en el Señor, vamos a llegar a ser semejantes a Cristo. Ahora, la medida plena
desde nuestra creación a la imagen de Dios, esa medida adecuada de restauración a la imagen de Dios, no se la ve en Adán, que pecó, ni tampoco en nuestra vida actual, porque nosotros somos imperfectos en la actualidad, en nuestro ser, en nuestra humanidad. Pero el Nuevo Testamento nos hace hincapié en que el propósito de Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza quedó realizado completamente en la persona de Cristo, en la persona de Jesucristo. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, Él mismo es la imagen de Dios. Él mismo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y en Colosenses 1, 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos amados, en Jesús, en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Cristo, vemos la semejanza a Dios como era la intención con la que fuimos nosotros creados. Y eso es lo que debe a nosotros regocijarnos, el hecho de que Dios nos haya predestinado. Ya desde antes de que todo exista, hemos sido predestinados para ser transformados según la imagen de su Hijo. Carta a los Romanos capítulo 8, versículos 29, nos dice que seremos transformados según la imagen de su Hijo. Y en la primera carta de Juan también, hermanos amados, primera de Juan 3:2 dice que sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Este es el primer aspecto o el primer punto de esta noche a reflexionar, a revisar, hermano. Hay completa restauración de la imagen de Dios en nosotros cuando en el regreso de Cristo. Y así es que somos restaurados a la imagen del Dios Todopoderoso, esa imagen que una vez fue desfigurada, que fue distorsionada, esa imagen ahora en Cristo puede ser renovada y restaurada. Ahora, esto tiene algunos aspectos específicos, o sea, esta semejanza con nuestro Dios tiene algunos aspectos, porque tal vez en este momento alguien se está preguntando, qué lindo ser semejante a Cristo, pero ¿en qué me puedo parecer a Cristo? ¿En qué me puedo parecer al Señor? Y hay algunos puntos que son importantes de revisar, los hermanos, hacer una pausa y poder reflexionar en qué es lo que yo puedo ser semejante a nuestro Dios, o qué nos hace. Por ese lado también revíselo. ¿Qué nos hace diferentes al resto de la creación? ¿Qué nos hace diferentes a los animales de la creación? ¿Qué nos hace diferentes a las montañas, a las nubes, a la lluvia? ¿Qué nos hace diferentes al reino vegetal, a los árboles? ¿Qué nos hace diferentes delante de nuestro Dios? Porque tú eres especial. Dios te hizo a imagen y semejanza de Él. El pecado lo distorsionó, pero en Cristo eres restaurado, puedes ser completamente restaurado. Vamos a revisar, hermanos amados, algunos aspectos de semejanza con Dios. Vamos a revisar primero los aspectos morales. Quiero decirte, hermano, que nosotros somos criaturas que somos moralmente responsables ante Dios por nuestras acciones. Nosotros somos responsables de lo que hacemos y delante de Dios tenemos que un día dar cuentas. Un día el Señor nos va a preguntar, un día el Señor nos va a demandar qué es lo que tú hiciste, qué es lo que tú hiciste con tu vida de familia, qué es lo que tú hiciste con la esposa que te di, el esposo que te di, qué pasó con tu casa, qué pasó con las posesiones que yo te di. Nosotros somos responsables moralmente de todas nuestras acciones. Y correspondiente a esa responsabilidad, nosotros tenemos un sentido interno de lo que es bueno
y es malo. Y eso es lo que nos distingue del resto de la creación, del resto de animales. Por ejemplo, un árbol, con respecto a la creación, un árbol no sabe qué es bueno y qué es malo. No tiene esa capacidad. Un animal tiene muy poco o nada de ese sentido. En un animal, ese sentido de reconocer lo bueno y lo malo no es innato, sino que simplemente responde al temor del castigo, a una esperanza de recompensa o al instinto, como normalmente se dice. Pero tú que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú tienes la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando nosotros actuamos conforme a las normas de Dios, nuestra semejanza a Dios se refleja y se refleja en un comportamiento que es santo, que es justo delante de Él, que es moralmente adecuado delante de Él. Por contraste, nuestra desemejanza con Dios se refleja en cambio cuando pecamos, cuando desobedecemos. Entonces, hermanos amados, ahí hay un aspecto importante en lo cual nosotros somos semejantes a Dios y es en ese aspecto moral. Pero bueno, también hay otro aspecto que nos hace semejantes al Señor y es el aspecto espiritual. Sí, nosotros los seres humanos también somos espirituales. No solo tenemos cuerpos físicos, también tenemos el espíritu, más bien dicho, que es inmaterial. Y podemos, por lo tanto, actuar en formas que son significativas en la esfera espiritual de la existencia. Esto significa, amados hermanos, que nosotros los seres humanos tenemos una vida espiritual que nos capacita para relacionarnos con Dios como personas, orar y alabarle, oírle y hablar con Él. Esa es una capacidad espiritual que nosotros tenemos. Ningún animal puede hablar jamás con Dios una hora. O ningún animalito puede por ahí ponerse a orar una hora de intercesión por la salvación de un familiar o de un amigo. No puede hacer eso un animalito, no tiene esa capacidad. Pero tú y yo sí tenemos, porque tenemos aspectos espirituales que nos hacen semejantes a Dios. Nos podemos relacionar con Dios a través de nuestro espíritu, a través de esa vida espiritual. La inmortalidad mismo. Usted y yo sabemos que en Cristo no dejaremos de existir, sino que viviremos para siempre. Y no es que este cuerpo físico es el que va a seguir viviendo, usted sabe, es lo espiritual, es algo que es intangible. Por lo tanto, hermano amado, hay aspectos morales que nos hacen semejante a Dios, pero también hay aspectos espirituales que nos hacen semejantes a Dios. Pero avanzando un poco más, hay aspectos mentales también. Estamos revisando, hermanos amados, ciertos aspectos que nos hacen semejantes a Dios. Hablemos un poco de los aspectos mentales. El ser humano tiene una capacidad para razonar. El ser humano tiene capacidad para pensar de una manera lógica. El ser humano tiene capacidad para aprender, para crecer en esa parte mental. Esto nos separa totalmente del mundo animal, del reino vegetal. Somos diferentes, somos únicos. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios y en Cristo restaurado todo eso. Mire, los animales a veces muestran un comportamiento notable para resolver tal vez ciertos laberintos o problemas en el mundo físico. Usted ha visto que tal vez a un animalito le ponen en un laberinto, o un ratón de laboratorio y todo este tipo de cosas. A un chimpancé, por ejemplo, le ponen
a armar ciertas cosas o a resolver ciertos problemas en el mundo físico. Pero un animal no se involucra en razonamientos abstractos, un poco más complejos. No hay, por ejemplo, tal cosa como una historia de la filosofía canina. No existe eso. Hay filosofía humana, sí, pero filosofía canina no existe. Por ejemplo, ni tampoco se podría hablar de que ningún animal desde la creación ha desarrollado un libro con puntos de resolución de problemas éticos, de conceptos filosóficos. O sea, eso un animalito no lo puede hacer. Pero tú, como ser humano, sí tienes esa capacidad. Sí puedes tener ética en tu vida. Sí puedes tener ciertos conceptos de filosofía que tal vez te puedan ayudar. Puede ser. Pero un animalito no llega a ese punto. O sea, no creo que un grupo de chimpancés, por ejemplo, jamás se pueda sentar alrededor de una mesa y a argumentar tal vez acerca de la doctrina de la Trinidad o de conceptos acerca de calvinismo, de arminianismo. No tienen esa capacidad. Pero tú y yo tal vez podemos sentarnos y conversar de ciertas cosas teológicas, filosóficas. Claro que sí. Porque el ser humano tiene esa capacidad mental de hacerlo. Miren, de hecho, aún en el desarrollo de las habilidades físicas o técnicas, somos muy diferentes a los animales. Por ejemplo, un castor, usted sabe de estos animalitos que viven en los ríos, roedores, ¿no? Estos castores todavía siguen edificando la misma clase de represas que han venido edificando por miles de generaciones. Los pájaros todavía construyen la misma clase de nidos y las abejas todavía forman la misma clase de colmenas por muchas generaciones, por cientos y cientos de años. Pero nosotros, los seres humanos, vamos desarrollando cada vez más la habilidad, la complejidad en la construcción, en la tecnología, en la agricultura, en la ciencia y en casi toda área de desempeño del ser humano. El ser humano siempre va innovando, tiene esa capacidad. O sea, es que hay semejanza en la parte mental inclusive con respecto al Señor. Es más, con el uso del lenguaje, en un animalito, si usted utiliza un lenguaje complejo, el animalito no le va a entender. Por ejemplo, el sarcasmo. Si usted utiliza un sarcasmo para hacerle entender una realidad a un animalito, no lo va a entender. Pero el sarcasmo es muy usado dentro del mismo ser humano. O sea, hay una realidad, un lenguaje abstracto que el ser humano lo puede captar, que lo puede entender, e inclusive de cosas que no ha visto. El ser humano puede realizar algo que nunca ha visto, porque, por ejemplo, los animalitos llegan a hacer ciertas actividades por repetición, por ejemplo. Pero, por ejemplo, a un niño, uno le podría pedir que vaya a buscar una caja de herramientas o un destornillador. Por ejemplo, yo le podría decir a mi hijo, yo tengo mis hijos ahora ya grandes, pero tal vez de niños, de pequeños, de unos 4 o 5 años, yo le podría haber dicho a mi hijo que fuera a buscar un destornillador grande en mi maleta de herramientas y es de color rojo el destornillador. Yo le decía esto y aunque él no haya visto nunca antes un destornillador rojo en la caja de herramientas, él podría dirigirse porque él ya tenía conocimiento de qué es ir, de qué es buscar, de qué es un destornillador, de qué es grande, de qué es rojo y qué es una maleta de herramientas. Entonces, posiblemente un ser humano con simples instrucciones puede realizar un montón de tareas. Eso nos distingue totalmente de un animalito, por ejemplo. O sea, ningún chimpancé ha sido capaz de hacer en toda la historia algo que
que solamente el ser humano puede hacer. O sea, solo en las películas, ¿no? Solo en las películas, la famosa película del planeta de los simios. Tal vez ahí se ven ese tipo de cosas irreales. Pero hermano amado, tú como ser humano eres único y has sido creado a imagen y semejanza de Dios, que ahora ha sido restaurado en tu vida gracias al Señor Jesucristo. Ahora, hermano amado, el ser humano es un ser inteligente, es un ser inteligible. Un niño, por ejemplo, puede describir un viaje, contar un cuento, tal vez no con mucho detalle, pero un niño ya lo puede hacer. Eso un animalito no lo podría hacer nunca. Ahora, otra diferencia mental entre los seres humanos y los animales es que tenemos conciencia de un futuro distante. El ser humano es consciente de que hay un futuro y puede medir consecuencias en el futuro, que puede llevarle inclusive a una muerte física. Inclusive el ser humano puede llegar a reconciliarse con Dios con el simple hecho de pensar de que va a morir y que tiene que estar a cuentas con Dios. La palabra del Señor en Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El ser humano tiene esa capacidad, tiene la capacidad de arrepentirse, tiene la capacidad de reflexionar sobre los errores, tiene la capacidad de pedir perdón, tiene la capacidad de arreglar las cosas las que se pueden arreglar. Tiene esa capacidad, hermanos amados. Un animalito no tiene toda esa capacidad. Y queremos mucho a los animalitos, a nuestras mascotas, los queremos mucho. Por cierto, yo tengo ahí unos 2 perritos que los quiero con todo, hermanos, pero hay que reconocer que unos son animalitos y que otros son seres humanos. Yo le digo esto porque muchas veces he escuchado conceptos de personas que prefieren salvar a un perrito y no a un ser humano. Prefieren darle de comer a un perrito y no darle de comer a un ser humano. Pasa esto, hermanos amados. Pero creo que a veces se va distorsionando las realidades. Hermanos, nosotros, los seres humanos, somos seres especiales, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahora en Cristo, una vez más les repito esta idea, ha sido restaurada esa imagen. Y con la venida de Cristo a nuestra vida, hermanos amados, es una restauración completa. Entonces, eso por ponerle ejemplo acerca de lo que es semejanza en la parte mental. Y una última cosa en esto, porque vale la pena. Mira, nuestra semejanza con Dios la vemos también en nuestra creatividad humana, como las cuestiones del arte, la música, literatura, la capacidad de invención, la ciencia, la tecnología. O sea, no deberíamos pensar que esa capacidad está restringida para ciertos músicos o artistas mundialmente conocidos, sino que eso se ve aún en la forma más simple, en un niño que hace una obra de teatro en un jardín de infantes, que no es profesional, pero tiene una creatividad. Eso nos diferencia totalmente del reino animal. Así es que no valemos lo mismo que vale un perrito. No valemos lo mismo que vale un pajarito. Tú tienes un valor, hermano amado. Tú vales mucho. Tú vales la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Mira, el Señor Jesucristo, Dios mismo se hizo hombre, murió en una cruz, no para traer salvación para los perritos o para los gatitos. No. Es para salvarte a ti que eres creación de Dios y que eres creación a imagen y semejanza de Dios. Él quiere restaurar esa imagen a través de esa salvación en Cristo. Y tú lo único que necesitas hacer es acercarte a Él. Dejarte restaurar por el Señor y tener la certeza de que un día nos veremos con Él cara a cara
y que será restaurada por completa nuestra imagen, la imagen de Dios en nuestra vida. Ahora, en cuestión de las emociones, que también es importante hablar, en cuestión de las emociones, nuestra semejanza con Dios presenta también una gran diferencia en el grado de complejidad y de las emociones. Por supuesto, los animales también exhiben algunas emociones. Por ejemplo, un perrito puede tal vez recordar ciertas cosas y expresar algunas evidentes situaciones. Por ejemplo, puede saltar de alegría, puede llorar de tristeza, un perrito, sí. Puede tener temor a algún castigo, o puede ponerse en enojo cuando hay invaden su territorio. Puede darte afecto, claro que sí, busca tu mano, busca acurrucarse. O sea, sí, ese tipo de emociones sí pueden ser expresadas por un animalito, pero en la complejidad que se expresan en el ser humano es único. Lo que hacemos los seres humanos es único. Por ejemplo, un padre puede expresar muchos sentimientos, muchas emociones en un simple partido de fútbol, por ejemplo, de un hijo. O sea, tal vez puede estar feliz porque su hijo está jugando un partido de fútbol, pero está feliz y más gozoso porque su hijo ha crecido. Pero resulta que está un poco estresado también porque tiene una reunión de trabajo y no se acaba pronto el partido de fútbol. Y luego está un poco molesto porque, no pudo terminar un trabajo que tenía pendiente por ahí y tuvo que perder dinero por eso. Pero bueno, vuelve a emocionarse y a gozarse porque ve que su hijo está cumpliendo con sus sueños. Pero de repente llueve y entonces se preocupa porque su hijo se puede enfermar. O sea, el ser humano, hermano amado, puede experimentar cantidad de emociones en pocos segundos. Eso es una capacidad única en el ser humano y cosas que inclusive no se pueden expresar, pero en la mente están ya dadas. Eso es único del ser humano. Es muy dudoso que un animalito pueda experimentar algo tan complejo como lo que le estoy diciendo. Y por último, hermano amado, y espero en la próxima transmisión que tenemos el próximo miércoles, poder continuar con otros aspectos que nos hacen semejantes al Señor. Pero voy a topar un último y es el aspecto de relacionarse. En eso también somos semejantes al Señor. No hay duda de que los animalitos, por ejemplo, en cierto sentido, en cierta medida, viven en comunidad, las famosas manadas. Pero la profundidad de la armonía interpersonal experimentada en un matrimonio humano, en una familia humana, es única. O sea, no podríamos hablar nunca de que una manada es como una familia humana. Tal vez ciertas cositas se podrán parecer, pero la forma de relacionarse del ser humano es única. Y los valores que se inculcan en ese relacionarse son únicos. Mire, en el matrimonio nosotros reflejamos, por ejemplo, en el mismo matrimonio se refleja la naturaleza de Dios en el hecho de que como hombres y mujeres tenemos igualdad en importancia, pero papeles delante de Dios, pero papeles diferentes en el matrimonio, realmente establecidos, y somos conscientes, si es un matrimonio del Señor en Cristo Jesús, realmente va a ser consciente de que hay papeles que Dios ha determinado tanto al esposo como a la esposa, pero esa capacidad de conciencia no existe en el reino animal. Y eso por dejarle nada más mencionado este aspecto de relacionarnos,
que nos hace semejantes al Señor. Entonces, hermanos amados, solo para resumirle en esta noche, nada más hemos revisado que hay una completa restauración de la imagen de Dios en nosotros al regreso de Cristo, y también algunos aspectos específicos de nuestra semejanza con Dios, como son los aspectos morales, como son los aspectos espirituales, los aspectos mentales, y también, hermanos amados, revisamos acerca de los aspectos relacionales, que es lo último que le cité en esta noche. Hermano amado, vamos, Dios mediante, a seguir revisando estos aspectos que nos hacen semejantes a Dios en una próxima transmisión. Mientras tanto, para este final nada más elevo una oración delante de mi Dios. Padre bendito, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia. Guárdalo, Señor, en estos días difíciles en los que seguimos viviendo, en los cuales nos encontramos, donde la delincuencia, donde las situaciones todavía son muy latentes en nuestras ciudades, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Y usted, mi hermano amado, mi hermana amada, reciba bendición únicamente del Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.